para reconocer y trascender. Ser es la virtud que inspira a las personas. Es la voluntad que enriquece el conocimiento, perfecciona la técnica y demuestra lo que realmente somos. Por eso estamos aquí. El tiempo nos ha dado lo que reconocemos hoy. Nuestro prestigio y trascendencia nos ha transformado en el ícono de un lugar, una institución donde miles de talentos se han forjado. Esto es lo que somos y está en cada uno de nosotros. Somos el color, el valor de nuestra identidad y la máxima expresión de la cultura. Somos la intuición y la tenacidad por encontrar algo nuevo. Somos una voz que se reconoce y se extiende en nuestro entorno, logrando cruzar los límites y las fronteras para ser entendidos por el mundo. Somos la fuerza, la astucia y la velocidad de un lince. Somos el perfeccionamiento, la capacidad de crear y cambiar. Somos todos los conocimientos que convergen en un lugar, que se transmiten y se multiplican. Somos la transformación de la materia, la combinación de un sinfín de elementos que producen vida. Podemos crear procesos inteligentes y optimizar el movimiento para controlar la fuerza. Diseñando estrategias emprendedoras que impulsan al motor de nuestro país. Somos la energía que innova y construye nuevas soluciones. Entendiendo nuestro planeta para convertirlo en un lugar mejor. En nosotros está la integración, la sinergia de elementos para encontrar la perfección. Somos los puntos de conexión, las redes que conectan al mundo. Somos el futuro y la versatilidad de un nuevo lenguaje. La capacidad de generar estrategias para construir el éxito. Porque nunca nos rendiremos hasta alcanzar la cúspide de una profesión. Hoy lo podemos confirmar y lo podemos demostrar, porque creemos en lo que somos, en cada idea que imaginamos, en cada camino que recorremos, en cada triunfo que logramos. Estamos convencidos que somos nuestro destino y el impulso de una nueva generación. Somos poder, somos vanguardia, somos innovación. Somos Tecno.
El principal objetivo del control estadístico de la calidad es disminuir la variabilidad de los procesos y con ello mejorar la calidad, disminuir el desperdicio, el rechazo de productos y la pérdida económica causada por retrabajos. Otra aplicación del control estadístico de la calidad es ayudar en la toma de decisiones. Como objetivos estadísticos de la materia, tengo analizar y determinar causas de problemas de calidad, toma de decisiones para lograr una mejora continua y la aplicación de herramientas estadísticas básicas del control de la calidad. Moldes Ordóñez es una empresa mexicana productora de moldes de yeso para la fabricación de envases de cerámica para uso didáctico en las escuelas de preescolar. Debido al aumento de demanda durante estos últimos meses, la marca se posicionó en el mercado, teniendo como competidores a otros productores nacionales de estos moldes. Ante esto y para que la marca siga creciendo nacionalmente, se ha exigido mejor calidad del producto para estar a nivel de los competidores ya posicionados. Para conocer acerca de las problemáticas en el proceso, sucede que durante la producción de los moldes se han detectado defectos en variables y atributos en las piezas. Algunos ejemplos son contaminación de la pieza, fracturas, acabado, etc. Muchas de estas piezas, si no son tan visibles, estos defectos se mandan a los clientes y los que no se consideran scrap. Además de tomar atención a las partes que conforman el proceso de producción, se analizará a los operadores junto con los instrumentos de medición que se utilizan. Para llevar a cabo esta parte de la investigación, se harán diversas réplicas y en base a los resultados implementar acciones necesarias para reducir los defectos y variaciones en las piezas. Para lograr estos objetivos se hará uso del software Minitab 18 para el análisis de los datos estadísticos. Para la fabricación de este producto, que se hace todo manual o artesanalmente, la materia prima es únicamente yeso y agua y un envase donde se vacía la mezcla. Se deja reposar hasta que se esté completamente seco y se pasa a desmoldar la pieza. Es ahí, en el último paso, donde se sacan a relucir los defectos de las piezas. Para este estudio se analizaron 5 lotes de 40 piezas, un total de 200. Que serán estudiadas para ver la causa de los defectos. Se tomará una muestra de 40 piezas para conocer el comportamiento de las 3 variables, los cuales son diámetro, peso y longitud. Se empezó con las pruebas de normalidad. El estadístico Anderson Darling mide que también siguen los datos una distribución específica. Ryan Joyner indica la correlación entre los datos y las puntuaciones normales de los datos. Si el coeficiente de relación está cerca de 1, los datos se encuentran cerca de la gráfica de probabilidad normal. Kolmogorov-Smirnov dice que esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada de los datos si fueran normales. Posteriormente se hizo estadística descriptiva de las 3 variables, las cuales nos indican las características de cada uno de los conjuntos de datos, como el rango de ellos, en qué parte de la distribución hay más datos, la dispersión que tienen y la variancia que hay. Todo esto como base para más estudios a analizar. Para la regresión lineal simple, que se trata de explicar la relación que existe entre una variable de respuesta y una única variable explicativa, y la regresión lineal múltiple es una variable de respuesta y 2 variables explicativas en este caso. Un estudio R&R del sistema de medición nos ayuda a investigar la repetibilidad, qué tanto de la variabilidad en el sistema de medición es causada por el dispositivo de medición. La reproducibilidad es qué tanto de la variabilidad del sistema de medición es causada por las diferencias entre los operadores y la variabilidad del sistema en general. El análisis se realizó con 3 operadores que trabajan en la misma línea con diferentes turnos para minimizar la variabilidad al momento de la realización de las piezas y también que el operador es más eficiente. Aunque los 3 operadores hayan tenido variaciones durante el estudio, el operador con más variación de las medidas R&R fue el operador 3, y también se cuestionó la pieza por sí sola y no el modo de medición que tenían los operadores, pues por mucho tenemos que cambiar el método de medición porque el sistema de medición está en números rojos y se tiene que cambiar urgentemente. Después de revisar las piezas que se regresaron por parte del cliente, se hizo un listado de los diferentes defectos que tenían y cuál era la frecuencia de estos. Se usarán las gráficas de control como el de causa y efecto y el diagrama de Pareto con el fin de determinar y minimizar estos defectos. Es otro que además de las gráficas R&R nos ayudan a considerar otras posibles causas para los defectos. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras en la cual las barras se ordenan de la frecuencia más alta a la más baja. Para fines prácticos y de aplicación, solo se tomarán en cuenta los primeros 4 defectos, los cuales son relieve desigual, fisura, falta de relleno y yeso corrido. Y para los principales defectos se utilizarán diagramas Ishikawa para adentrarnos más a las posibles causas de estos defectos desde 6 aspectos, que son personal, material, mediciones, medio ambiente, métodos y máquinas. Uno de los estudios fueron los límites de control, que representan la variación del proceso y ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Estos límites son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de
de control. Los límites superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso, y se utiliza la gráfica X/R para monitorear la medida y la variación de un proceso cuando tenga datos continuos y tamaños de subgrupos de 8 o menos. Se utilizan para monitorear la estabilidad del proceso en el tiempo y de manera que se pueda identificar y corregir las inestabilidades de un proceso. En cualquiera de estos dos estudios pudimos notar que a diferentes horas, con diferentes turnos y diferentes operadores, sigue habiendo muchos puntos fuera de los límites de control. CPK es un índice de culpabilidad. Se utiliza para comprobar la calidad de un proceso admitiendo algunos límites en las especificaciones y siempre juntamente con el CP. El CP es un valor resultado de la diferencia entre el límite de especificación inferior y el superior dividido por un sigma de desviaciones. El proceso se considera como dentro de las especificaciones si el índice CP es mayor o igual a 1.33. La capacidad de un proceso medida en términos del índice Z es igual al valor más pequeño entre ZS y ZI, es decir, dónde estamos posicionados en la curva dentro de las especificaciones del cliente. La carta de control P se usa para identificar defectos y nos indica en cuánto varía la proporción de productos con problemas de acabado. Los límites de la carta NP indican qué tanto varía la cantidad esperada de piezas defectuosas por cada N artículos inspeccionados. La carta C refleja la variación esperada para el número de defectos por subgrupo y la carta U grafica el número promedio de defectos por unidad. Para este trabajo, después de analizar los datos bajo diversos estudios, se puede decir que se conocieron las características de cada una de las variables que escogimos, pues al ser un proceso artesanal no se tienen medidas exactas del material que se debe usar. Se comprobó que existe variación en cada una de las variables y también en cada uno de los operadores y los diferentes turnos. Considero que los análisis más importantes para estos estudios, además de saber la particularidad de los datos que tienes, es el estudio R&R, porque nos muestra la variación real de las variables que tenemos consideradas. Para este caso fueron los operadores. Resultó que el operador con menos eficiencia en el puesto de medición era el operador 3, porque en cada una de las pruebas era el que tenía mayor diferencia. No obstante, también se analizó la pieza por sí misma, ya que en una parte del estudio el problema no era el método o la herramienta de medición, sino la pieza por sí misma, y también nos muestra una barra de rendimiento real de la empresa, que en este caso estamos en los extremos de los números rojos, pues nuestra variación del estudio es más del 100%, entonces se concluye que es necesario un inmediato cambio en el proceso de medición. Otros que considero importantes fue el diagrama de Pareto. Es aún más importante porque nos muestra la frecuencia de los datos y los prioriza por frecuencia para saber el nivel de impacto que tienen sobre nuestro proceso, y posteriormente con el diagrama de Ishikawa, porque como mencioné durante la presentación nos ayuda a enfatizar y sacar nuevas posibles causas para los defectos. También se demostró que durante el proceso, en horarios, días y operadores hay puntos fuera de los límites de control, que son los que se esperan minimizar y en el mejor de los casos eliminar, y tener un proceso estable dentro de los requerimientos de los clientes.